doctora Liliana Mesa, especialista de educación primaria, para que aperture el día de hoy estos alcances que se le va a dar a ustedes como directivos de las instituciones educativas públicas y de convenio. Muy buenas tardes con todos y gracias, Alonso. Bienvenidos a todos nuevamente a esta reunión mensual. Hoy día vamos a puntualizar, como bien lo dijo nuestra jefa del área, aspectos muy importantes, ¿no? Primeramente sobre el compromiso 4, el compromiso de gestión escolar, el monitoreo y el acompañamiento al docente en el trabajo remoto. Luego también vamos a dar algunas sugerencias, recomendaciones de cómo elaborar un portafolio docente y también algunas, digamos, novedades o no tan novedades, pero sí aspectos que deben tomarse en cuenta para la matrícula 2021. Así que voy a empezar con el acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo nacional de la educación básica, ¿no? Es entonces esta primera diapositiva. Y vamos a recordar un poco, porque en realidad este compromiso de gestión escolar también ya en la anterior reunión ya se ha revisado. Ahora lo vamos a hacer, vamos a ver algunos aspectos que debemos tomar en cuenta en el trabajo, ¿no? Que estamos haciendo tanto directivos, subdirectores, directores, subdirectores en las instituciones educativas. Es muy importante trabajar este compromiso porque nos permite al equipo directivo y los docentes de las instituciones educativas o quienes asumen las funciones también en los programas educativos que desarrollen acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la planificación, en la conducción, la mediación, la evaluación formativa a través de las prácticas de gestión. Cuando hablamos de prácticas de gestión, dentro de las 5 prácticas de gestión están el acompañamiento y el monitoreo. Entonces, esta es una práctica de gestión, ¿no? Que la tiene que ejercer el directivo o el equipo directivo. Dentro de este compromiso tenemos en la norma técnica, que es la 133, la resolución viceministerial 133, que es la que derogó la 220, donde se dan orientaciones sobre el desarrollo del año escolar 2020, este año, en el contexto de la emergencia sanitaria. Tenemos 3 aspectos grandes, ¿no? Dentro de lo que es el compromiso 4. El primero es acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegial. Dentro de eso, lo que tenemos que trabajar es la planificación curricular. Entonces, o mejor dicho, trabajarlo desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde primero viendo en el trabajo colegiado, luego también haciendo el monitoreo respectivo de cómo se está planificando, pero cuando hablamos de planificación curricular no significa el hecho de en realidad elaborar sesiones o los proyectos, porque como todos sabemos, esto ya está elaborado, ¿no? Dentro de los recursos de la estrategia Aprende en Casa. Entonces, cuando hablamos de planificación curricular, estamos hablando de cómo el docente está contextualizando estas actividades, cómo está adaptándolas de acuerdo a las necesidades educativas especiales de los estudiantes que atiende, o también cómo está adecuando, ¿no? Cualquiera de estos 3, o tal vez las 3 incluso, ¿no? Día a día. O una sola también, no siempre todos los días se tiene que contextualizar. Hay días en que la actividad está tan afín a el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes que ya no es necesario contextualizarla, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta actividades complementarias, ¿no? Que se puedan estar elaborando a raíz de que no se ha logrado de repente alguna competencia. Otro aspecto que también tenemos que ver en este primer punto es la conducción de los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las visitas que ustedes hagan, visitas virtuales al medio que está utilizando el docente, ¿no? Para la conducción del aprendizaje. Entonces aquí tenemos que observar
qué actividades permanentes se está realizando. Dentro de ellas, recuerden que es muy importante recalcar siempre nuestra forma de vivir ahora que ya se está normalizando, ¿no? El hecho de constantemente recordarles sobre la higiene, sobre el distanciamiento social, sobre el uso de la mascarilla, sobre todo ahora, ¿no? Que hemos vuelto, que ya se terminó la cuarentena aquí en la provincia de Arequipa, entonces con más razón incluso ahora tenemos que trabajar estas actividades permanentes con nuestros estudiantes, ¿no? Eso tenemos que verificar, ustedes como directores, que el docente no deje de trabajar estas actividades permanentes. Luego, igualmente, cuando hablamos de proceso didáctico, recordemos que ya esto está planificado en las actividades, ¿no? De Aprende en Casa. Está tanto en la web, tanto en la TV como en la radio están. Sin embargo, hay docentes que algunas veces las están recortando, las actividades o las omiten, y entonces nuestras actividades corren el riesgo de estar siendo mutiladas en algunos casos, ¿no? Entonces, esa también es una razón por la que tenemos que observar cómo se está conduciendo los aprendizajes. Otro aspecto son el uso de recursos y materiales educativos, ¿no? Principalmente porque ya están los recursos, ¿no? Ya tenemos cuadernos de trabajo, pero a veces no están en físico, pero sí está en la estrategia Aprende en Casa. Y además también hay recursos y materiales que tienen que ser adaptados, ¿no? De acuerdo a la diversidad que atendemos en nuestras aulas. Por otro lado, es muy importante también verificar o hacerle seguimiento a la retroalimentación, ¿no? Como parte de la evaluación formativa. Entonces, recordemos que se ha hablado mucho ya de esto, entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo está llegando esta retroalimentación a los estudiantes. Todo esto con el fin de promover la mejora sistemática y continua de las prácticas pedagógicas de los docentes, ya sea de una IE o programa educativo, y siempre buscando la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Por otro lado, también tenemos que recordar que tenemos directores con aula a cargo, ¿no? Y teniendo aula a cargo o no, es necesario promover estrategias de acompañamiento, ¿no? Como los grupos de interaprendizaje, los GIAs. Es decir, un director que tenga aula a cargo no va a tener oportunidad de monitorear, de verificar cómo se está trabajando, ¿no? En las diferentes aulas, porque él tiene aula a cargo. Sin embargo, sí tiene que haber espacios, planificar espacios para los grupos de interaprendizaje, las comunidades de aprendizaje, los talleres, microtalleres, ¿no? Que las puede dirigir él o también el equipo directivo o un docente, ¿no? De acuerdo a cómo se hayan tomado los acuerdos previamente. Luego, el otro aspecto dentro del compromiso 4 es el monitoreo a la práctica pedagógica. En este aspecto, lo que tenemos que tomar en cuenta es, en el contexto en el que estamos, que el directivo o el equipo directivo tiene que continuar realizando el seguimiento a la práctica docente. Entonces, es un compromiso de gestión escolar, recordemos, no lo podemos obviar, tenemos que ver cómo está nuestro docente trabajando, cómo está desarrollando su práctica docente, ¿no? El director es el responsable de desarrollar la planificación que incluye además un cronograma de actividades pedagógicas, es decir, no solo nuestro cronograma va a tener fechas para las visitas que se van a hacer, ¿no? Ya sea a través del WhatsApp o de alguna plataforma virtual que estén utilizando, sino también ahí tiene que estar en este cronograma las reuniones de trabajo colegiado, las visitas virtuales de monitoreo y acompañamiento. Entonces es necesario primero que esté planificado, ¿no? A través también incluyendo el cronograma, que además se podría socializar con los docentes, ¿no? No necesariamente darles fechas, ¿no? Pero sí hay que coordinar esto, ¿no? Avisarles un día antes, por lo menos, antes de que ingresemos al medio por el que él está trabajando. El directivo es responsable de supervisar las acciones acordadas, y hemos visto, no solamente hemos dicho que son las visitas, ¿no? Sino las reuniones de trabajo colegiado, si es que se le ha encomendado, se le ha encargado a un docente, entonces él tiene, el director, el equipo directivo, tiene que supervisar que esto se esté cumpliendo, ¿no? Nuevamente, esto lo hacemos con el fin de asegurar que los estudiantes reciban actividades de aprendizaje no presencial en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Por último, el último aspecto el compromiso de gestión escolar, acompañamiento, monitoreo y acompañamiento,
tiene que ver con el monitoreo y acompañamiento del avance del aprendizaje o de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, en este aspecto hay algunos pasos que vamos a ver. El primero, el directivo asegura que el personal docente realice el monitoreo, así como nosotros como directores nos aseguramos de que estemos monitoreando al docente. El docente, por su parte, tiene que monitorear el desarrollo de actividades que realizan los estudiantes. Entonces, ¿quién va a verificar eso? El director, ¿no? El equipo directivo. Luego, el personal docente tiene que recoger información sobre, en este monitoreo también, o en este trabajo que está haciendo el docente, recoger información sobre las condiciones de conectividad de los estudiantes. Esto puede estar variando mucho, además, ¿no? Las necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, el embarazo adolescente, en el caso de secundaria, la maternidad, paternidad, trastornos, la discapacidad, enfermedades crónicas o que ameriten tratamiento prolongado, los casos de violencia escolar, entre otros. En la norma técnica, en la 133, también hay orientaciones muy específicas de cómo esta información se debe canalizar, ¿no? A través de a qué instituciones se tiene que informar para poder orientar, apoyar a nuestros estudiantes, ¿no? Luego, otro aspecto importante es el realizar las adaptaciones curriculares, ¿no? Recordemos, esto es muy importante porque tiene que responder a las características propias de nuestros estudiantes. Con más razón si estos estudiantes tienen necesidades educativas asociadas o no a discapacidad, ¿no? Y así garantizar también la continuidad educativa adecuada, ¿no? De todos nuestros estudiantes, ¿no? Sin discriminación de ninguno de ellos, porque a veces nos estamos olvidando de nuestros niños con necesidades educativas especiales, y eso la norma, al contrario, más bien lo recuerda en cada aspecto de este compromiso, ¿no? El cuarto paso es, dentro del marco de la evaluación formativa, los docentes deben hacer uso de un portafolio, ¿no? Como fuente de evidencia del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Con el fin de facilitar también la evaluación y la retroalimentación a los estudiantes. Ahora, esta retroalimentación puede darse de forma, ya hemos visto antes también, ¿no? Puede ser formal, informal, oral, escrita, individual o grupal, considerando siempre las características de los estudiantes. Esta debe ser clara para cada uno de ellos, debe ayudar a generar sentimientos positivos, ¿no? Confianza para seguir promoviendo el aprendizaje autónomo, ¿no? A través de la motivación intrínseca de cada estudiante. Otro paso es realizar el seguimiento a la asistencia o la realización de actividades que estén programadas. Es muy importante esto, ¿no? De ver cuántos estudiantes cada día están participando, cuántos están enviando evidencias. También hay que priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que sean flexibles, ¿no? Que no respondan a criterios de recuperación de horas o de cobertura curricular, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un estudiante que durante esta temporada no ha estado participando y de pronto se integra, no podemos decir, mira, tú tienes que recuperar todo este tiempo porque va a ser imposible, ¿no? Entonces la norma misma no los está diciendo, ¿no? Tenemos que brindar la flexibilidad que sea necesaria y sin estar sujetándolo a criterios de recuperación de horas. Luego, otro paso, el último, los trabajos, los proyectos, las actividades que estemos desarrollando en esta etapa a distancia, de hecho ya están siendo significativos, ¿no? Pero si nosotros podemos hacer que estos sean más significativos a través de la contextualización, debemos mejorar, ¿no? Tratar de hacer estas actividades de esa manera. También nosotros vinculamos este aprendizaje con la vida del estudiante, ¿no? Que este aprendizaje realmente le esté sirviendo, ¿no? Y que obviamente nuevamente recordamos, ¿no? Que no estemos saturando a las familias. Luego, hay aspectos que debemos considerar para la elaboración de instrumentos. Hemos visto todos estos aspectos, estos tres grandes aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer este monitoreo y acompañamiento. Ahora, cada institución debe también elaborar sus instrumentos de monitoreo y acompañamiento. La UGEL no pretende imponer una ficha, ¿no? A todos y uniformizar a todos, porque cada institución tiene una realidad diferente. Entonces, ustedes pueden utilizar una ficha de monitoreo, un cuaderno de campo, una lista de cotejo.
El instrumento que se adapte mejor a al trabajo que están realizando en la institución, de repente si es multigrado, si es polidocente, si es unidocente, o es un polidocente completo, etcétera. Entonces, cada institución puede optar por el instrumento que decida, ¿no? Pero sí tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos grandes, ¿no? Primero, la planificación, el material y recursos educativos. Eso tendría que estar, digamos, como un ítem, ¿no? Dentro de ese ítem podríamos considerar subítems, ¿no? En los subítems podríamos tomar en cuenta, uno, la contextualización, adaptación o adecuación, lo que estamos hablando, ¿no? De la estrategia Aprendo en Casa, las actividades complementarias. Otro subítem podría ser la conducción de los aprendizajes, cómo está conduciendo el docente, ¿no? Si está tomando en cuenta las actividades permanentes, si está respetando los procesos didácticos que ya están planificados, que ya están elaborados, está usando recursos y materiales educativos. También el docente también participa en las actividades de trabajo colegiado, es activo en esta participación de los grupos de interaprendizaje, los talleres, los microtalleres. Entonces, todos estos subítems deben ser considerados en este primer gran ítem, ¿no? Que sería la planificación, material y recursos educativos. Otro aspecto importante que deben ustedes tomar en cuenta al momento de elaborar estos instrumentos, o el instrumento que ustedes decidan elaborar, es ya propiamente el monitoreo de la práctica pedagógica. Y dentro de esto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El desarrollo de las actividades realizadas por los estudiantes, ¿no? De repente ahí, ¿cuántos estudiantes están en este momento en que estamos observando? ¿Cuántos envían las evidencias? A través de esto, ¿no? De verificar de repente el uso del portafolio del estudiante como fuente de evidencia. Podría ser también eso, ¿no? Que el directivo tome de repente como una estrategia, solicitan un portafolio de algún estudiante, ¿no? La elaboración y comunicación de los criterios de evaluación. Esto es muy importante porque esto le da pautas, referentes claros a los estudiantes para que sepan qué van a hacer. Y estos criterios están elaborados en función a los estándares, a la competencia, a la evidencia de aprendizaje y a las metas, ¿no? O a propósito de aprendizaje de ese día. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Luego también la retroalimentación a los estudiantes, ¿no? En base a los criterios de evaluación, cómo se está realizando, si se está realizando o no. Luego, otro subítem, el recojo y utilización de información sobre diferentes condiciones de los estudiantes, ¿no? Que eso es muy variable, como les estaba diciendo, ¿no? Luego, realizar el seguimiento a la asistencia o realización de las actividades programadas. Igual, ¿no? Si está participando en la actividad, si de repente envía cada fin de semana, pero ya envía, ¿no? O de repente no lo está haciendo. Entonces, todo eso también se tiene que tomar en cuenta en el instrumento. Finalmente, la participación de las familias es muy importante porque en este contexto las familias están tomando un lugar muy importante. Ellos están actuando como mediadores del aprendizaje. Y entonces es necesario también tomar en cuenta dentro de este instrumento este ítem, ¿no? Y dentro de los subítems podría ser a ver si el aprendizaje, la significatividad del aprendizaje, ¿no? Mediante los proyectos, los trabajos, las actividades que se están promoviendo, ¿no? Para si realmente esto promueve aprendizajes de los estudiantes y sus familias, ¿no? Y luego el directorio de los padres de familia si está actualizado permanentemente, si hay una comunicación, una buena comunicación, ¿no? También con los padres de familia. Y las acciones para facilitar, esto tiene que ver con eso, ¿no? Acciones para facilitar el acceso de estudiantes con padres de familia, es decir, si la actividad se presta para que las familias y los estudiantes puedan trabajar juntos, ¿no? Sobre todo en inicial y primaria, y puedan participar. Bueno, esto sería entonces estos tres grandes aspectos que deben ser tomados en cuenta al momento de elaborar el instrumento de evaluación, ¿no? El instrumento de monitoreo, y acompañamiento. Más que evaluación, no lo utilizamos para evaluar, sino lo que queremos es, como hemos visto en las primeras diapositivas, lograr la mejora de la práctica pedagógica. ¿Para qué? Para también lograr mejores aprendizajes, ¿no? De nuestros estudiantes. Entonces, esta es la finalidad del compromiso 4, ¿no? Ayudar a los docentes. Bueno, esto es en cuanto a esta primera parte. Mi compañera Gleti les va a dar a conocer también una propuesta de cómo podría ser una ruta de cómo podría ser este trabajo. Entonces,
Gracias por escucharme. Les paso entonces con Leti. Muy buenas tardes, señores directores. Muy bien, continuando con este tema de nuestra reunión mensual, les vamos a dar una propuesta. Tilita, siguiente, por favor. Una propuesta de ruta que podemos seguir los directores para realizar un monitoreo y acompañamiento al docente más efectivo, ¿no? Primero, hablamos de una observación y registro. Aquí el director ingresa al medio por el que el docente conduce el aprendizaje del estudiante, ya sea WhatsApp, Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Para realizar una observación. Luego, también hace una observación de la retroalimentación que está dando el docente al estudiante y registra hechos pedagógicos, ¿no? Lo puede registrar en un cuaderno de campo, unas fichas de observación virtual o como el director pueda, ¿no? Luego hablamos de una categorización y priorización de estos hechos pedagógicos observados. Acá el director hace una selección de los hechos que ha ido observando, que requiera que el docente reflexione, le da una retroalimentación para que en esa reflexión va haciendo una mejora de esa retroalimentación que va dando a los estudiantes. Luego damos la priorización de la planificación. Acá, ¿qué consideramos en esta priorización? La contextualización, la adaptación o esta adecuación de las actividades que se dan en la estrategia de Aprendo en Casa. Y por último, vemos cómo se está dando la evaluación formativa. Damos mayor énfasis a la retroalimentación y sobre todo ahora en Arequipa, este soporte emocional que nosotros tenemos que darle al docente y el docente a su vez lo tiene que dar al estudiante. Ver cómo están, si la familia está enferma o contagiada, de repente no es pertinente que hagamos la retroalimentación, pero sí podemos dar un soporte emocional, de repente escucharlos, siempre preguntar cómo está la familia, cómo están superando la enfermedad. Y por último, un tercer punto de reflexión y generación de compromisos de mejora. La retroalimentación debe estar enfocada, ya dijimos, a estos hechos pedagógicos, ¿no? Que sea siempre objetiva y buscar esta práctica, la mejora de la práctica del docente, para que mediante preguntas, mediante la reflexión, este docente haga una deconstrucción de los hechos pedagógicos que se le ha observado. Y por último, promover la generación de compromisos de ambas partes, tanto del director como del docente. Todo esto nos va a llevar siempre a que los niños tengan una mejora en los aprendizajes. Continuando, vamos a hablar un poquito sobre el portafolio docente. Hemos tenido bastantes dudas, inquietudes por parte de los directivos y docentes. ¿Cómo es que tienen que llevar este portafolio? ¿No? Este portafolio, bueno, podemos hacerlo, ya habíamos dicho, virtualmente, pero ¿qué es el portafolio en sí? El portafolio del docente es un instrumento de evaluación que nos va a permitir organizar una serie de información referente al trabajo pedagógico que respondan a la estrategia de Aprendo en Casa. ¿Y cómo es que lo vamos a organizar? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Lilita, siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a organizar este portafolio del docente, no? Es una propuesta que ustedes la pueden también tomar, cambiar, o si gustan la pueden llevar así. Es bueno que contengan las guías de actividades y recursos que el docente está utilizando. Y ya sabemos que los encontramos en la página de la plataforma del Aprendo en Casa. Estas actividades las tenemos vía web, televisión, radio, etc. Luego también estas contextualizaciones, adaptaciones y adecuaciones que vamos haciendo y las actividades complementarias que cada docente va dando, ¿no? Va tomando en cuenta el contexto del niño, la familia en el que vive y todos los aspectos que influyen en el niño. Igualmente tenemos que hacer las adaptaciones de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en inicial, ¿no? Solamente vemos que se da un programa. Entonces, las docentes las tenemos que adaptar para niños de 3 años, para niños de 4, para niños de 5. De repente, hablarlo de acuerdo a la edad del niño, el vocabulario, que sea un poco más sencillo, etcétera, ¿no? Y también sobre las actividades complementarias que la docente le está dando al niño de acuerdo a sus necesidades. Y por último, hacemos una selección de las evidencias que las familias están enviando
de los estudiantes, separándolos por competencias, y de esta manera podemos ir verificando los logros y dificultades. Y de acuerdo a esta verificación también se puede dar una retroalimentación pertinente, precisa, oportuna y eficaz. Continuamos, Lilita. ¿Cómo vamos? Continuamos, ¿no? ¿Qué más podemos tener en esta organización del portafolio? Podemos tener una planificación, los instrumentos de evaluación, las asistencias de los niños, el directorio actualizado de los padres de familia, que esto es muy importante porque a veces se va perdiendo la conectividad. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta siempre la asistencia y cómo van participando los papás, estamos haciéndoles un acompañamiento también a la familia. Tener también un cronograma sobre los días que vamos a retroalimentación a los niños, cómo es esta comunicación y todo esto, cómo se va llevando la retroalimentación de los niños. También es importante que tengamos el informe mensual que vamos haciendo los docentes a los directivos, ¿no? Sobre las actividades que se han ido realizando. Y este documento ya lo hemos venido llevando desde el mes de junio, que lo tenemos en el oficio múltiple número 049-2020 del MINED. Ahora, ¿qué es bueno que también tengamos en cuenta para organizar el portafolio, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Es bueno que nosotros no nos conformemos con solamente tener los documentos ya están listos. Continuamente es bueno que vayamos implementando, alimentando este portafolio decente. Es importante porque ya dijimos que es un instrumento de evaluación que es de uso permanente. Entonces, gracias a este documento vamos a poder hacer una retroalimentación diferenciada a cada uno de los estudiantes y siempre tomando en cuenta que es muy importante estos logros y las dificultades. Los logros los tenemos que potenciar y las dificultades los chicos las tienen que superar. Este portafolio, como ya también lo habíamos dicho, lo pueden elaborar de manera física, impresa en un cuaderno, en hojas, de manera virtual, como ustedes lo puedan hacer a nuestro alcance. Y generalmente, bueno, es bueno, ¿no? De que se trabaje esto de manera colegiada, en una reunión, pónganse de acuerdo, cómo es la mejor presentación, también para que sea para el director, que sea fácil de revisar, de visualizar todas estas partes, ¿no? Que son importantes, la retroalimentación del niño. El director abre y ve, ya, esto está acá, tal vez les puede dar un apoyo o un trabajo colegiado que lo pueden hacer entre los mismos docentes. Luego, estas actividades que nos propone la estrategia de Aprendo en Casa, también se les sugiere que deben ser contextualizadas, no perder eso de vista, adaptadas y adecuadas a la realidad de cada niño o de grupos, ¿no? Por la zona donde queda la institución. Inclusive, muchos niños y padres de familia ahora que han salido a trabajar están a cargo de los hermanos mayores. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta cuán, digamos, fácil puede ser el realizar estos desafíos, retos o metas para que los niños lo puedan hacer solos o con ayuda de los hermanitos mayores. Eso sería todo. ¿Cuándo habrán novedades sobre la evaluación? ¿Cómo se definirá la situación escolar del estudiante? Bueno, ¿aló? Sí, se lo escucha, profesor, adelante. En realidad estamos evaluando, ¿no? Lo que de repente están preguntando es cuándo pueden calificar, es decir, cuando hablamos de evaluación, tanto en el currículo nacional como en nuestra norma técnica, tenemos dos tipos de evaluación, ¿no? Una que es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, ¿no? Una que es certificadora y la otra que tiene la intención de que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, estamos en esa que es la más importante además, ¿no? Que queremos que el estudiante aprenda. Entonces, la evaluación del aprendizaje todavía no hay ninguna norma técnica sobre esa, pero la otra sí, así que estamos evaluando. Entonces, si estamos trabajando de evaluación formativa, tenemos que empezar a también dar devoluciones a los padres en ese sentido, ¿no? Podemos utilizar las conclusiones descriptivas para eso.
¿no? Para que nosotros llegar al padre de familia un informe de cómo está el estudiante a través de conclusiones descriptivas. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. El padre tiene la necesidad y es una necesidad bastante razonable, ¿no? Que es saber cómo está su hijo en cuanto al desarrollo de las competencias, de sus aprendizajes. Entonces sí podríamos entregar informes, pero ojo, no poner escalas, ¿no? de cualitativas como lo solíamos hacer, o notas, ¿no? en secundaria, porque ellos han estado todavía utilizando la escala vigesimal, y en primaria iniciar la escala cualitativa, ¿no? Es decir, las letras A, B, C o AD, ¿no? No, porque no estamos, no hay cortes, no estamos calificando, ¿no? Pero lo que podríamos hacer es de repente, ¿no? Si hemos trabajado, queremos informar sobre alguna determinada competencia, a ver, vamos a imaginar, resuelve problemas de cantidad. Y tengo que utilizar mi estándar, el estándar de ese ciclo o el desempeño de ese grado para poder realizar una descripción de cuánto de ese estándar, de ese desempeño ha desarrollado ya el estudiante, ¿no? En términos sencillos, lo más sencillo que se pueda, pero eso me va a ayudar, ¿no? Es decir, sin calificar, solamente se podría utilizar el informe para hacer una devolución de ese tipo. Entonces, eso sí se podría dar. ¿Ya por qué? Porque, bueno, no estamos calificando, ¿no? Es decir, no estamos poniéndole una nota sino estamos más bien describiendo la situación de aprendizaje o los aprendizajes logrados del estudiante hasta, no sé, un determinado momento, ¿no? Ahora, también una forma de hacer este informe es en una reunión, ¿no? A través de una reunión mensual, el docente puede citar a los padres de familia y explicarles, describirles qué cosas es lo que ellos han trabajado en este tiempo, qué cosas ya ellos logran, en qué aspectos todavía tienen dificultades, ¿no? En qué requieren apoyo. Eso sería lo mejor, ¿no? Y el padre seguramente se va a quedar satisfecho. Cuando el docente está trabajando con los recursos de la estrategia Aprendo en Casa, esta planificación de microproyectos o actividades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje de la estrategia, toman en cuenta el desarrollo de competencias, de estándares, ¿no? Del nivel de desarrollo de cada competencia a través de los estándares. Entonces, ¿qué tendría que hacer un docente, ¿no? Un docente tiene que elaborar sus criterios de evaluación, ¿no? Entonces, esos criterios le van a servir para dos cosas, ¿no? Al estudiante, ¿para qué? Para que él tenga pautas, referentes claros de cómo tiene que realizar sus evidencias, aquello que va a enviarle al docente, ¿no? El producto o la actuación que le va a enviar al docente. Y al docente le va a servir para hacer la retroalimentación. Entonces, de esa manera, este criterio sale del estándar, sale de la evidencia, de la meta. Con esos insumos, el docente elabora estos criterios. Entonces, de esa manera, ese docente se asegura de que está trabajando en pro de lograr competencias.